Gracias a Dios por su vida, porque usted está bien, porque hoy puede participar con nosotros y recibir una palabra y adorar y cantar y exaltar y agradecer las maravillas y la obra poderosa que Dios ha hecho en su vida. Hoy tenemos un tema especial que el Señor nos ha regalado y ese tema se deriva de situaciones que recién escuchamos en medio de las redes sociales y que de pronto nosotros nos preguntamos, uy Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si esto sucede con una persona que ha estado tanto tiempo en el Evangelio, si esto sucede con un ministro que ha estado mucho tiempo en el Evangelio, ¿qué puede suceder con nosotros? ¿Qué puede suceder con tu pueblo, con tu iglesia? Y de pronto el enemigo empieza a bombardear el corazón, a traer duda, a traer incredulidad, y sabemos que la palabra es la que nos fortalece en la fe. Así que pido al Espíritu de Dios y le pido a usted que esté muy atento, que reciba la palabra, que escriba, que se conecte en el Espíritu. Usted ya se ha conectado en medio del tiempo de oración, no se desconecte, sino que esté allí en la intimidad de lo que Dios nos quiere hablar, porque Él nos quiere hablar. Y la palabra de hoy es: siempre habrá un antes y siempre habrá un después. Siempre hay acontecimientos en nuestras vidas que nos marcan y marcan un antecedente y marcan un futuro. Hay eventos en nuestras vidas y hoy más que nunca, con lo que estamos viviendo, no podemos dejar de reconocer que hoy en este 2020, en esta cuarentena, se marca un antes y se marca un después sobre la historia de toda la humanidad. Se marca un antes y un después sobre la iglesia de Cristo. Se marca un antes y un después sobre su vida. Se marca un antes y se marca un después sobre la vida de su familia. Si usted sabe afrontar las cosas a la manera de Dios. Y todos estos viernes hemos estado hablando sobre ello, hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de la confianza, hemos estado hablando de hacer las cosas a la manera de Dios, de hacer las cosas no como nosotros queremos o deseamos, sino hacerlas a la manera de Dios. Hoy queremos hacer una confesión de fe, hoy queremos orar en fe, porque ya se está vislumbrando pequeñas digamos, luces de lo que va a ser, de lo que Dios está ya empezando a hacer en medio de nosotros. Ya podemos quizás ver con más cercanía la restauración de muchas cosas, el poder iniciar nuevamente con muchas actividades. Gloria a Dios por los que ya han podido hacerlo, pero ya vemos que se acerca el momento y sabemos que está bien cerca el momento en que podemos reactivarnos nuevamente y continuar con el propósito de Dios, pero sin olvidar que que hay un antes y que hay un después de esto. Un antes que genera en nosotros quizás recuerdos amargos, recuerdos tristes, un presente que nos hace tomar decisiones y un futuro que está en las manos de nuestro Señor. Así que conéctese espiritualmente con este mensaje, reciba la palabra que traemos a su vida con todo nuestro corazón, con el Espíritu de Dios que nos ha hablado, que nos ha orientado, que nos ha guiado para traer esta enseñanza. Hace unos días escuchábamos y me impactó dos noticias en esta semana. Una de ellas de un cantante que hizo una semideclaración rara allí acerca de su tendencia, ¿verdad? No quiero ir a fondo de eso, sino solamente usted sabe, hay unos comentarios allí sobre eso. Y hay otro acerca del suicidio de un pastor cristiano, ¿verdad? Y esto tocó bastante mi corazón y yo oraba al Señor, oraba porque muchas veces a la vida del cristiano vienen confusiones, vienen temores, y hace un tiempo yo tuve que pasar por algo así también, donde me vi confrontada con tantas cosas que yo dije: Señor, yo te sirvo, Señor, yo busco de ti, yo oro, Señor, y yo sé que usted ha vivido eso, todos lo hemos pasado. Todos llegamos en momentos en que el enemigo nos bombardea de tal manera que nosotros nos cuestionamos y vienen desorientaciones, como pudo pasar en la vida de esos dos hombres que no los juzgamos, no los señalamos, sino que realmente nos podemos identificar en un momento y en una circunstancia difícil donde nadie está exento de tomar una mala decisión por un mal camino, una mala decisión por dejar que avance en la vida y en su pensamiento y en su razonamiento, que avance el tejido de Satanás como telaraña para cautivar, para engañar y para oprimir.
Y hoy queremos traer esa palabra, porque nosotros como seres humanos siempre vivimos momentos que van a dividir el transcurso o la dirección de nuestra historia y siempre la van a fracturar en varios pedazos. Es como cuando vamos en un rumbo y de pronto todo vehículo tiende a continuar derecho, ¿verdad? Pero cuando hay una curva cerrada, el vehículo tiene que hacer fuerza para cambiar de dirección. Y estos eventos que marcan nuestras vidas son esas curvas cerradas, donde nos obligan a cambiar el rumbo, porque o si no chocamos, porque o si no nos vamos a un abismo, porque o si no recibimos el daño. Así que es bueno que nosotros tomemos esos eventos de nuestras vidas y demos esos giros que tenemos que dar a tiempo, a tiempo. Esa es la palabra de hoy. Siempre habrá un antes y siempre habrá un después. Así que vamos a analizar algunas causas del dolor. Un filósofo francés hizo un siguiente comentario y dijo: Dios está muerto, Max está muerto y yo no me siento realmente bien. Y esas palabras y esa actitud ilustran el pesimismo que hay realmente en nuestra sociedad. La gente hoy no cree o no confía porque no le ha conocido realmente a Dios, y entonces el no conocerle y el no creer en él pues simplemente lo lleva a tomar acciones los cuales van a enmarcar su vida. Entonces vamos a mirar y a escudriñar. Básicamente hay 4 tipos de sufrimiento según lo que se ha podido estudiar en la Biblia. Entonces vamos a verlo. Gloria a Dios. El primer tipo de sufrimiento viene como el resultado de algunos desastres naturales, como por ejemplo un terremoto, una gran tormenta, cuyas consecuencias afectan tanto a justos como a personas injustas. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 45, y usted lo ha leído. La palabra dice en Mateo 5, 45 que el sol nace sobre buenos y sobre malos, y que Él hace llover también sobre los justos y sobre los injustos. Mientras estemos en la tierra vamos a estar sometidos a diversas circunstancias de la naturaleza, ¿verdad? Siempre, y siempre sobre el ser humano, que cuando vienen estos desastres se dicen: ay, pero los niños, pero mire si había una iglesia, mire, pero si había gente temerosa de Dios, porque estos desastres pueden venir sobre cualquier general. Cuando Cristo estuvo en medio de su ministerio en la tierra, cerca de un evento, de una catástrofe que hubo, esto no fue un evento natural, pero se puede comparar, y fue cuando se derrumbó la torre de Siloé y mató a algunos hombres que estaban allí. Fue un evento que se vino, y el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que ellos padecieron esto por ser pecadores? Simplemente son eventos que Dios permite y son tanto para buenos como para malos, ¿verdad? Entonces el primer dolor que puede venir sobre la vida de una persona es a causa de eventos que son generados por la naturaleza, generados por simplemente estar viviendo. El segundo es un evento que viene de la misma inhumanidad del hombre para con el hombre, o sea, cuando el hombre ataca a otro hombre. ¿Sí? Ese es el segundo. Dice: la guerra entraría en esta categoría. El hombre trata de herir a su prójimo en razón de su codicia y de su orgullo. Y quiero que leamos en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Hay gente que sufre por el daño, por el egoísmo, por el pecado de otros, porque otros quieren robar un celular, y resulta que una persona que simplemente está haciendo el bien y va por la calle y resulta afectado a causa del pecado y de la maldad de otras personas, ¿verdad? Y no estamos exentos de ello, ¿verdad? Y dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2, dice la palabra, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces la segunda causa del sufrimiento viene a causa del pecado del hombre, que no le importa lo que tenga que hacer por conseguir lo que quiere, ignorando que es Dios el que se lo puede conceder y se lo puede dar. Así es, estamos en un tiempo y en un medio y con una generación egoísta.
donde solo se busca en los intereses propios satisfacer sus deseos, sus anhelos, sus gustos, y olvidarnos del prójimo, y pues sobre todo nos olvidamos de Dios. Es un día yo le decía a una persona, un hombre, y precisamente hablándole de esto, la gente quiere y pretende amar a Dios haciendo sus propias acciones que deshonran a Dios. Pero si nosotros no podemos amar, valorar, respetar, honrar al que vemos, pues no podemos pretender honrar al que no vemos, porque definitivamente este mundo egoísta ha llevado a que se levanten las guerras y las confrontaciones a través de eso, de los egos, de querer tener el gobierno, de querer tener el dominio de muchas cosas. Entonces, uno de los factores que haya tanta necesidad, que haya tanta tristeza, es el producto de esas guerras que se pueden llamar los conflictos que viven tanto dentro de los hogares, como en el trabajo, como en una ciudad y como en una nación. Bien, y que eso se vive desde el niño que está en su prejardín con su compañerito de salón, ¿verdad? Que por un juguete, desde el chico que estudia en el colegio con sus compañeros, desde que le hacen la maldad. En alguna oportunidad yo recuerdo, y eso lo hablo de manera general, yo pues era muy zanahoria realmente en el colegio y me dejé llevar por unos amigos y no vi la magnitud de la situación, creí que era una broma. Y mi amigo me dijo, échele colbón allá a la silla de fulanita. Ella se paró a hablar con el profesor y a mí me causó como, pues normal, yo dije, pues sí, y no vi la magnitud en ese momento, sino que me dejé influenciar y cogí el colbón y se lo he echado allá en la silla porque alguien me direccionó a hacerlo. Y resulta que esta chica cuando se sentó, pues el show, ¿verdad? Entonces desde muchas etapas, ese lado oscuro tuyo. Desde muchas etapas de nuestra vida se marca realmente el querer hacer el daño, así sea por reírse, así sea por burlarse de alguien. Siempre hay esa, y dice la palabra de Dios, lo leímos allí en el libro de Santiago, porque queremos y deseamos lo que no tenemos y surgen de los malos deseos de nuestro corazón. Recuerde que la palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y lo que sale del corazón normalmente en el ser humano es hacer la maldad. Cuando no se tiene a Dios, lo normal es que se haga la maldad. Así que cualquier dolor, cualquier herida, cualquier dificultad que usted esté en este momento, vamos en una, quizás por algo natural que haya pasado a su alrededor. Dos, porque quizás alguien le ha causado un daño, alguien le ha robado, alguien le ha quitado, le ha herido, le ha ultrajado, ha hablado mal de usted, ha hablado cosas que no son verdad de usted, le ha juzgado, le ha señalado. Cualquiera que le haya hecho daño se compara en esta noche con el sufrimiento que estamos tratando. Y el número 3 trata del sufrimiento que se demuestra con claridad en la vida de Job. ¿Qué pasó en la vida de Job? Bueno, en el capítulo 1 de Job, claramente Dios mismo hace una referencia a quién era Job. Pero siendo un hombre íntegro, un hombre santo, limpio, ante los ojos de Dios era el máximo, en los ojos del Señor, Satanás lo atacó. Satanás hizo un ataque directo. O sea que hay consecuencias y hay sufrimientos por tipo de ataques espirituales. No podemos imitar enemigo, adversario. La palabra de Dios dice que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y mucho cristiano cree que simplemente el diablo no hace nada y se queda quieto. Pero la palabra de Dios es clara. Y sí, Él nos ataca, Él nos quiere robar. Y Él quiere robarnos hasta cuando estamos en esa intimidad con Dios, interrumpirla. Así que es necesario que usted lo reconozca. Es necesario que reconozca que el enemigo es el que quiere también atacarle, que quiere traer quizás sufrimiento, quiere traer malestar, y sobre todo si usted está buscando de Dios, y sobre todo si usted se ha determinado dejar el pecado, dejar el mundo y sus influencias, el enemigo le ataca y usted tiene que estar firme, pero sepa que ante todo esto Dios es poderoso y no hay arma que pueda ser levantada contra usted. La cuarta clase de sufrimiento es el que se produce como resultado de nuestras malas decisiones, de acciones equivocadas que cometemos. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará.
Y muchas de las cosas que usted está viviendo que le duelen, que le afectan, quizás son el producto de una mala decisión, quizás son el producto de haber actuado mal y que hoy está pagando una consecuencia. Todo en la vida tiene una consecuencia. Así que cada vez que usted vaya a accionar, a hacer, a hablar, todo tiene una consecuencia, y muchas consecuencias traen heridas, traen dolor, traen amargura al corazón. Pero lo más importante es que nosotros en esta noche oremos y evaluemos al Señor cómo vamos a afrontar cualquiera de estos tipos de dolores o sufrimientos que podemos estar viviendo en nuestra vida. Amén, así que esté muy atento a ello. Ya sea que hayamos provocado nuestro sufrimiento o no, la manera en que respondemos a él habrá de construirnos o de destruirnos. Las circunstancias por lo general no moldean nuestro carácter, sino que revelan realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Y usted lo ha escuchado en estos días. Ahora es que se muestra quién es quién. Ahora, en medio de la circunstancia, se demuestra quién es quién, se demuestra el verdadero cristiano, se demuestra realmente quién busca a Dios, se demuestra realmente quién es fiel, quién es comprometido, quién es sincero, quién es obediente. A través de estos tiempos realmente se revela nuestro corazón y necesitamos vivirlo para nosotros mismos conocernos y saber quiénes somos. Muchas veces usted se sorprende de reacciones que ha tenido y usted dice, pero ¿cómo pude reaccionar de esa manera? Y usted ya aprende a conocerse. Lo mismo cuando su esposo, su hijo, su familiar, su amigo reacciona, usted ya aprende a saber esa persona cómo es, esa persona realmente qué es lo que tiene en su interior, porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando alguien habla, usted dice, esa persona es así o es de esta u otra manera. Así que las circunstancias difíciles realmente, más que amoldarnos, más que formarnos, realmente muestran de qué estamos hechos, cuál es nuestro carácter, si tenemos un carácter firme o si somos débiles, si tenemos un carácter de confianza en Dios o si realmente somos fluctuantes, si somos como las olas del mar o realmente tenemos la convicción y la certeza de en quién hemos creído. Uno de los factores de poder entender cuando en los momentos de dificultad nosotros podemos enfrentar situaciones y que somos fieles y leales a Dios, en el caso del cristiano se nota a través de que si tiene un problema, pues entonces no deja de orar. Si tiene una dificultad, no deja de buscar de Dios, no deja de adorar a Dios. El problema de mucha gente en este tiempo, por las dificultades, los tropiezos, los sufrimientos que esté viviendo ahora con esta pandemia, es que hay muchos que muestran lo que son. Entonces hay algunos que dicen, no, yo no sirvo, yo ahorita no lo quiero hacer, porque en su corazón quizá está el enfoque del sufrimiento y no de la adoración. Quiero que entiendas esto. En este tiempo de pandemia mucha gente está diciendo, sí, qué bueno, vamos a buscar de Dios, las iglesias en casa, pero la realidad de las iglesias en casa es que tú eres la iglesia, y es que en ti tiene que morar el Espíritu Santo. No se trata de que escuches una canción, no se trata solamente de que escuches un mensaje, se trata de que vivas para agradar a Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Y hay un dicho que dice pelo el cobre, ¿verdad? Y hace referencia a que los cables en su interior tienen cobre, y cuando se pela el cable se ve lo que hay internamente. Y los problemas, las dificultades, todo aquello que nos ocurre que afecta a nuestro espíritu, es como si nos pelaran esa protección, ¿verdad? Y queda al descubierto realmente quiénes somos. Y yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres en Dios? ¿Qué has descubierto de ti mismo en este tiempo de pandemia? ¿Qué has descubierto de tus reacciones, de tu comportamiento en familia? ¿Qué has descubierto tanto para bien como para mal? Quizás has descubierto cosas positivas, que eres más fuerte de lo que creías, que eres más valiente de lo que querías, que eres más esforzado de lo que creías ser, ¿verdad? Porque no todo es negativo. Tú tienes que haber encontrado cosas maravillosas en tu vida en este tiempo, como también cosas que es necesario corregir y que es necesario cambiar. Entonces, si se te ha revelado, si Dios ha revelado
quién eres realmente en medio de esta circunstancia difícil, tendrá que haber un antes y un después a partir de esa revelación. No puedes seguir igual, las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, he aquí todas son hechas nuevas, y a partir de esta temporada cosas nuevas vienen para nosotros, vienen para mí, vienen para mi casa, que tú lo puedas decir, vienen para mi iglesia, vienen para esta ciudad, para esta nación, vienen para el mundo entero, una temporada diferente en Dios, de arrepentimiento, de volverse a Él, de orar, de estar en intimidad con el Señor. Viene una temporada diferente, un antes y un después. Si antes oraba una hora, hoy tengo que orar más. Si antes buscaba un tiempo determinado, hoy ese tiempo tiene que avanzar en mi vida, tengo que avanzar, no me voy a detener. Así que queda marcado en nuestra vida ese antes y ese después. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, tome apunte allí, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. La pregunta sería, bueno, ¿y qué de los que se están respondiendo bien ante cualquier situación de sufrimiento, ¿no? Porque hemos hablado de aquellos que responden mal, o como lo acabas de decir, pelan el cobre, o sea, muestran la realidad que hay en su vida, pero ¿qué de los que realmente están respondiendo bien? ¿Y cuál sería también el propósito de todo esto? Entonces, con base a Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, esta versión es la versión Palabra de Dios para todos. Ok, entonces la palabra de Dios para todos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Escríbalo ahí, resistencia. Una vez más, escríbalo, resistencia. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de lo que estás viviendo? ¿Cuál será el propósito de Dios para mucha gente en este tiempo? Ok, lo primero, tenlo en cuenta, resistencia, dice la Biblia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Escríbalo ahí, firmeza de carácter. Entonces, estás teniendo un momento difícil, pero estás manteniendo firme. ¿Para qué? Entonces dice firmeza de carácter. Ahora dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora escriba salvación. Vamos, los que están en Facebook, los que están por la plataforma, escriban resistencia, escriban carácter, escriban, firmeza de carácter y salvación. Salvación. Bien, tú no sabes que eres capaz de resistir hasta que no ves, digamos, hasta dónde llegas en un momento de prueba o un momento de esfuerzo. Hay una película que se llama Reto de Valientes, es acerca de unos jugadores de fútbol. Yo sé que la mayoría han visto esta película, y esa película tiene un fragmento donde el entrenador le dice a uno de sus jugadores, a su capitán, le dice, mira, quiero que cargues a tu amigo y que lo lleves tal distancia. Le dice, quiero que llegues hasta tal punto, y él dice, uy, muy difícil, no creo que pueda, y él dice, tú puedes hacerlo, llévalo, llévalo. Entonces él empieza a llevar a su compañero como en un estilo de carretilla, carretilla no, sino como atuta, pero como atuta, sí, empieza a llevarlo. Entonces el entrenador empieza a motivarlo y a decirle, tú puedes, ya vas a llegar, hazle. Y él, yo no puedo, y así cierto tiempo, yo no puedo. Pero hay algo paradójico. Cuando él inicia, primero hay la negativa, no lo voy a lograr, pero viene el reto. El reto es cuando el entrenador le pone la venda. Le dice, ok, ya intentaste hacerlo, como estás viendo el panorama de la situación. Ahora le pone la venda y le dice, intenta hacerlo. Sí, intenta hacerlo, sigue. Y tenía se me ha pasado, tenía sus ojos vendados. Entonces decía, ya no, tú puedes. Para concretar, el equipo pasó toda la cancha de lo que su entrenador le había pedido. Allí me dio resistencia. Él de hecho, yo no puedo, no soy capaz. Pero entonces cuando se vio en medio de la prueba, en medio de lo que tenía que hacer, de se tenía que hacer, ya no lo hizo una determinaciones en nuestra vida espiritual. Los problemas
las presiones, las calamidades, aún la muerte de un ser querido. Si hay alguien que hoy nos está escuchando a través de este tiempo de dificultad donde han muerto algunas personas, si hay alguien que llegamos a través de este mensaje y tú has perdido un familiar, debes examinar tu corazón y debes entregarle tu carga, tu tristeza al Señor. Quizás tú te estás preguntando que si la situación que vives es a causa de un pecado, de una equivocación que tú tuviste, porque normalmente nosotros como seres humanos pensamos, lo primero que pensamos es Dios me está castigando, Dios me está castigando porque yo cometí este pecado y este error. Y vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 18, la viuda de Sarepta, cuando estaba el profeta Elías, dice la palabra de Dios que él llegó allí, que pasó un tiempo con ella fue grandemente bendecida, pero resulta que después del que el profeta estuvo allí con ella, su hijo murió. Y entonces la viuda se acerca al profeta y le dice, le reclama llorando y le dice, ella le dice a Elías, hombre de Dios, ¿qué me has hecho? ¿Has venido aquí para señalar mis pecados y matar a mi hijo? Normalmente ese es el pensamiento que viene. El Señor me castigó, el Señor lo castigó, el Señor a causa del pecado. Pero más allá de eso, nosotros debemos reconocer que es necesario vivir las diferentes pruebas, vivir los diferentes momentos de dificultad. Y no debemos tampoco dejarnos acusar por el enemigo, porque él empieza a bombardear, él empieza a herir, él empieza a acusar. Dice la palabra que él es el acusador de los santos, y nosotros, si nos hemos arrepentido, el Señor tiene misericordia, tiene gracia sobre nosotros, y el diablo no puede venir a acusarte de cualquier error o equivocación desde que tú te hayas arrepentido, le hayas dicho al Señor que te perdone. Dice la palabra de Dios que Él no se acuerda de nuestras equivocaciones ni de nuestros pecados, y tampoco podemos permitir que Él venga y abrume nuestra vida trayendo desaliento. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7, acerca del pecado de un hermano dentro de la iglesia, acerca de la equivocación de un hermano dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios. Dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Amén. Y esto es lo que el enemigo quiere traer en medio de nuestras vidas, desaliento, creyendo que lo que nos puede estar pasando es para mal, es a causa de un castigo de Dios, y entonces trae desaliento para que nosotros no avancemos, para que no sigamos sirviéndole a Dios, para que no sigamos adelante con la obra del Señor. Lo primero que el diablo trae es desaliento, y hoy queremos traer una palabra para tu vida, porque si vas a tener un buen futuro en Dios, necesitas levantarte y vencer el desaliento y ayudarle a algún hermano, a algún familiar también a vencer cualquier desaliento que el enemigo quiera traer sobre su vida, porque hay palabra de esperanza, porque hay promesas de Dios, porque nuestra confianza, nuestra mirada está depositada en aquel, el único que nos puede levantar, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede librar de la muerte, el único que puede convertir nuestro lamento en alegría, es Él. Así que no podemos dejar que el desaliento, que el desánimo venga sobre nuestra vida para matar el propósito de Dios, para frustrar el sueño de Dios sobre nosotros. Por eso habrá un antes y habrá un después, y para ello en esta noche vamos a hacer declaraciones de fe que van a partir allí en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a orar. Lo primero por lo que vamos a orar es para que el Señor nos ayude a vencer el desaliento. Es lo primero. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a vencer el desánimo. Muchas veces te desanimas porque dices, he orado, he clamado al Señor y mi situación en mi hogar no cambia. He orado y el Señor no ha sanado a mi hijo. He orado y el Señor no me ha ayudado a cubrir esta deuda, esta necesidad. He orado y sigo en este problema, y viene el desánimo y el desaliento, y el diablo quiere traer allí a tu vida amargura, y quiere devolverte atrás. Eso es lo que quiere el enemigo, pero no puede. Hoy vamos a orar para que el Señor ayude a cualquiera de aquellos que nos escuchan, que han estado desalentados, desanimados, desmotivados en seguir adelante con el propósito de Dios, para que Dios haga una obra maravillosa. En el capítulo 42 de Job dice: cuando Job oró por sus amigos,
el Señor restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble, óiganme bien, el doble de lo que antes tenía. Y entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Dice, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Amén. Dice en la palabra, y usted conoce la historia, que la esposa de Job lo instó a maldecir a Dios y a que se muriera, a que acabara con su propósito. ¿Cuántas veces amigos, personas, la esposa, el esposo, el hijo, el padre han traído una palabra de muerte sobre tu vida para decirte, no, ahí no hay nada, ya no hay nada que hacer, usted siempre es el que tiene la culpa, es que usted es, y señalan y juzgan, y lo único que quieren traer es el desaliento, y son instrumentos desde el enemigo para querer matar el sueño, para querer matar el propósito, para querer matar lo que Dios quiere hacer en ti y a través de tu vida. Miren lo importante de eso, haciendo énfasis en las declaraciones, porque la misma esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, pero cuando entonces le suelta esa palabra de muerte, o le da esa palabra sobre él, ¿qué podía estar realmente? Extendámoslo en el contexto, porque a veces esposas pelean con los esposos y dicen, uy, ojalá se muriera, uy, ojalá le vaya mal, ojalá se estrelle, ojalá para que sufra, para que aprenda. Y lo peor es que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, y el que la habla o el que la ama comerá de ella. En pocas palabras, la misma esposa de Job estaba provocando lo que él estaba viviendo, estaba provocando momentos de sufrimiento, momentos de soledad, momentos de necesidad. La Biblia dice que cuando el uno cae, el otro le levanta, pero lo triste es que cuando uno de los dos cae, el otro no le levanta, sino el otro le señala, el otro le juzga, y eso aparentemente no genera como influencia, pero las palabras, la escritura dice que en el libro de Isaías, que el Señor dice que envía su palabra, y la palabra no volverá a él hasta que cumpla el objetivo por el cual fue enviada. En pocas palabras, quiero decirte, hay mensaje de Dios gravitando, esperando el momento preciso para que haya cumplimiento sobre tu vida. Pero también quiero decirte tristemente que hay palabras que han soltado tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu esposa o tu esposo, que está también gravitando, esperando el momento para cumplirse, y tristemente son palabras de maldición y destrucción. Entonces, muchas de las cosas que el ser humano vive, o en este caso lo que estaba viviendo Job, producto de lo que su familia y sus amigos habían declarado contra él. Y eso es fundamental entenderlo, porque tú tienes amigos que de pronto por la envidia dicen, uy, ojalá le vaya mal. Por tener envidia, uy, ojalá se estrelle. Recuerdo hace muchos años, yo voy saliendo de la iglesia, no sé si él me esté mirando y sabe que lo estoy diciendo delante del Dios vivo, que así fue. Estábamos y un hermano quería tocar la batería, él era el segundo baterista, pero cuando se le daba la oportunidad de tocar, como no era en ese momento, no era tan buen baterista porque estaba iniciando, pues el pastor mandaba cambiar de baterista, entonces tocaba bajarlo y yo tenía que subir. Y recuerdo que iba saliendo en el servicio, iba saliendo hacia la puerta, cuando lo escucho hablando con el pianista, con Andrés García, no sé si te acuerdas de él, y hablando con Andrés García, y cuando escucho que él dijo esta palabra, dijo, uy, ojalá se partiera una pata. Esa fue la palabra de él, ojalá se partiera una pata para que yo tuviera el tiempo de poder tocar en la batería. Oh, surprise, como 3-4 meses después, yo tengo un accidente en la moto y duro 42 días hospitalizado en la clínica. ¿Y qué fue lo que me pasó? En mi rodilla izquierda, parte del accidente fue que me clavé el clutch de la moto en la rodilla. Ustedes ya se imaginarán lo que generó esto, 42 días hospitalizado. ¿Cuál fue ¿Por qué ese resultado y por qué ese sufrimiento? Por una palabra declarada, porque alguien dijo algo en mi contra. A veces uno dice, si yo no le pongo cuidado a lo que digan, no le doy importancia a lo que digan, pero el problema es cuando alguien puede declarar algo con tanta fe y creyendo tanto, no en Dios, sino creyendo tanto en lo que dice, que lo que diga, dice la escritura, se hará. Entonces mira lo que dice la escritura. Así como Job oró por los suyos
y les bendijo. Los suyos que en los capítulos anteriores le habían señalado, le habían juzgado, le habían dicho, es que lo que estás viviendo es por culpa tuya. Y Job decía, es que yo no he hecho nada malo. Ay, ¿cómo me va a meter los dedos a la boca? Que es que yo lo conozco a usted, usted eso, usted lo otro. Y él decía, pero si no he hecho nada malo. Y se atrevieron a juzgarle al punto de que en los 41 capítulos, que hablemos de un tiempo cronológico, un año, que durante un año estuvieron ahí incisivos, señalando contra Job en sus momentos de lucha, en sus momentos de dificultad, a punto de claudicar, Job peleando y contendiendo con Dios literalmente, para después él tener que reconocer, tengo que orar por ellos, y después ellos decir, definitivamente Job no tenía la culpa, ahora vamos a bendecirle, que es lo que dice la última parte de lo que hemos leído. Bien, y muchos de los que te juzgaron, que hablaron mal de ti, tendrán que ver la bendición de Dios, cómo Dios te restaura, cómo Dios te levanta, cómo Dios empieza a operar de una manera, y quizás ya muchos lo pueden ver. Muchos te han dicho, uy, el cambio que he visto, uy, las bendiciones que he visto, no sé, tendrán que reconocerlo, y gózate y alégrate en eso, porque eso continuará y cada evento pasará. Y tú llegarás al otro lado, pasarás allí a la otra orilla. Siempre, cada vez que te levantes, hay momentos, hay días en que viene una mala noticia temprano y de pronto viene a tu mente, uy, hoy como que va a ser un día difícil, porque ya me abordó esta mala noticia, ya, o sea que hoy, y viene el pensamiento de una vez que va a ser una situación complicada y que vas a estar durante el día siendo bombardeado por diferentes cosas. Mentiroso el enemigo, tú no tienes que estar llamando esas cosas sobre ti, lo que tienes que tener es paz y tranquilidad que Dios toma, y entregarle de una vez, Señor, tú tomarás el control. El día de ayer nos llamaron temprano de que teníamos un problema con lo del carro, y la primera opción fue, no, ese arreglo vale tenaz, y yo dije, uy Dios, y ahora, y traté como en ese momento, no lo niego, me dio rabia, ¿sí? Porque yo dije, no Señor, pero ¿de dónde florecí? No hay jardín. Yo empecé como en mí, y todos llegamos a ese momento, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero en mí reaccioné, eso fue cuestión, yo creo que menos de un minuto, y reaccioné y dije, no Señor, yo no sé, tú tienes el control de las cosas, no me voy a amargar, no me voy a preocupar, tú te ocupas, Señor. Y gracias a Dios que finalizada la noche, no era lo que aparentemente habían dicho que era, y no tenía todo ese valor, sino fue algo mucho más leve y pasajero. Así que cualquier noticia que recibas tú de una vez, entrégala a Dios. Dios, tú tienes el control, no te desanimes. Recuerda que el aliento viene de Dios. Si tú vas al libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, porque es que lo que es el aliento, la motivación, es lo que nos hace vivir con esmero, lo que nos hace vivir con fuerza, lo que nos hace vivir con fe, lo que nos hace vivir esperanzados en lo que Dios va a hacer. Así que el aliento viene del Señor, y si tú necesitas hoy aliento porque sientes que no puedes más, porque sientes que nada te sale, porque sientes que estás en dificultad, en necesidad, hoy necesitas pedirle de ese aliento que el Espíritu de Dios traiga sobre tu vida, para que no desmayes, sino que para que puedas avanzar. Esa ha sido la palabra que cada uno de estos viernes el Señor nos ha traído, para avanzar, para llevar a su pueblo a que avance, a que no se detenga, a que no se desaliente, sino que tenga sus fuerzas, su mirada puesta en Dios. Ahora quiero que entiendas esto, porque al más grande hombre de Dios le puede suceder eso. La escritura dice en el primer libro de Reyes, después de que el profeta Elías vence, y a través del Señor vencieron, o con el Señor vencieron a esos 850 falsos profetas, donde él mismo obtuvo la victoria, porque la escritura dice que él los degolló, pero después de una palabra de una mujer le generó temor, le generó desaliento al profeta, y el profeta salió, se escondió en una cueva y quería morirse. Él quería morirse por una palabra que alguien dijo y que él la recepcionó. Y aquí hay factores fundamentales en cómo tú aprendes a recepcionar el mensaje. Pues mira, algo que sucede a través de la medicina o a través de los diagnósticos médicos es que la gente recepciona el mensaje, recepciona el diagnóstico y automáticamente lo proyecta al futuro. Entonces la persona se siente bien, va a un chequeo, los exámenes, y el médico le dice, usted tiene cáncer en el páncreas.
Y automáticamente el pensar, tengo cáncer, páncreas, eso es delicado, tengo cáncer, empieza a darle la importancia a la palabra que dijo el médico, aunque eso no quiere decir que no sea real. Pero empieza a darle tanta importancia a lo que dijo fue el diagnóstico médico, que se olvida de lo que dice la escritura. Yo daré medicina a tus huesos, yo sanaré tus heridas, dice la escritura. O yo sané tus heridas. Y entonces la gente empieza a confesar, estoy enfermo, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo diabetes, tengo osteoporosis, tengo y tango. Y termina muriéndose. El problema de muchos no es realmente por lo que tiene, sino por lo que cree. Porque hace tiempo el Señor me da esta palabra: la fe no es, mi verdadera fe no es en lo que creo, sino mi verdadera fe es en lo que hago con lo que creo. ¿Qué haces entonces tú con Dios? ¿Crees en Dios? ¿Qué es lo que haces? Permites que Dios obre en ti, permites que Dios te dé aliento, permites que Dios te dé la fe. Mira, a veces le toca a uno como el payaso estarse riendo mientras por dentro hay sufrimiento y hay tristeza, pero eso no es porque uno quiera no darle la importancia al problema o a la dificultad, sino que le estamos, o en mi caso le doy mayor importancia a lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí, que a la circunstancia que quiere venir en contra de mí. Aunque un gigante acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y eso es uno de los textos bíblicos en el libro de los Salmos, en el capítulo 3, que yo trato de tener guardado en mi corazón, porque quiero siempre darle el lugar a Dios por encima de cualquier dificultad, y dejar que Él haga, y dejar que Él pelee. Algunas veces Dios no pelea, y dice, no, eso tienes que pelearlo tú. Eso no lo voy a pelear porque no es algo imposible para ti. Y entonces me toca pelearlo a mí, o te toca pelearlo a ti. O hay momentos donde Dios quiere pelear conmigo, es decir, a mi favor, o quiere pelear contigo, es decir, a favor tuyo, tú y Él peleando. Como hay momentos donde el Señor dice, hey, quédate quieto, yo voy a pelear por ti. Amén. Así que vamos adelante, superando todo desaliento, todo desánimo. No te desanimes, Dios está contigo. No te desanimes, Dios escucha tu oración. Quizás habrá que orar por algún tiempo, pero Dios siempre trae una respuesta. Y tú tienes que entender que si no viene la respuesta, no es la voluntad de Dios. Simplemente espera, confía, por algo es, por algo lo permite. Y ten paz, no dejes que el enemigo robe tu aliento, tu paz, tu tranquilidad, que nada te desestabilice, sino que en medio del tiempo difícil tú realmente puedas tener el aliento en Dios. Esta semana compartí una cita bíblica porque en Filipenses habla de que Pablo estaba en la cárcel, pero mientras Pablo estaba en la cárcel, él aprovechaba a predicar la palabra, aprovechaba a enseñar de él, a adorar, a alabar, y estaba alegre, confiado, porque sabía que Dios tenía control de todas las cosas. Pero lo que me llama la atención es que mientras la iglesia afuera sabía que él estaba ya en la cárcel, se sentían motivados a predicar el evangelio. O sea que en medio de la situación difícil ellos supieron aprovecharlo con una buena actitud. Así día a día tú estás siendo probado en ello y te has dado cuenta que eres más fuerte de lo que tú creías, que has sido probado y has vencido y vencerás, porque Dios está contigo, porque Dios te ayuda y no temerás mal alguno, porque tú sabes que Dios es tu defensa. La segunda declaración que vamos a hacer en esta noche, vamos a orar para que el Señor nos restaure y nos multiplique. En Job capítulo 42 versículo 12, muchos necesitamos que Dios nos restaure, nos multiplique muchas cosas que el diablo nos robó quizás en el área financiera, en nuestro hogar, en nuestra familia, un hijo, una hija. El enemigo ha querido robarlo, desviándolo del camino, desviándolo del propósito de Dios, y muchas veces entramos en esa angustia, en ese desaliento, porque decimos, pero ¿qué pasó, Dios? Y no, el Señor restaurará. Confía en ello, ora de esa manera. Vamos a orar por eso, el Señor restaure y multiplique todo aquello que el enemigo quiso robarnos, porque Él siempre dice la palabra en Juan 10:10, porque el ladrón no solamente viene a robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que en Job capítulo 42, el versículo siguiente, que es el versículo 12, dice la palabra: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Ojo por eso, porque ahí viene el nombre de la enseñanza. Dice que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. O sea que la vida de Job se partió en dos, en un antes y en un después. Esto llegó a mi corazón,
porque definitivamente lo que estamos viviendo hoy hay un antes y hay un después para nuestra vida. Que usted pueda decir, el Señor me ha bendecido ahora, y que usted pueda ver su futuro como la segunda mitad de su vida, quizás no por el tiempo, pero sí por la calidad de vida que Dios le da a partir de ahora, que usted toma una decisión y decide creer, confiar, arrepentirse, obedecer al Señor en todos los caminos. El Señor, y un día tendrán que decir, fulana, fulano, Maristela tuvo un cambio a partir de ello. El Centro Internacional de Adoración tuvo un antes de esta pandemia, tuvo un antes de esta cuarentena, pero tiene un después mucho mejor, mucho mayor de lo que habíamos hecho antes, de lo que habíamos alcanzado antes. A partir de ahora, lo que viene de Dios para nosotros será muchísimo mayor. Escúchelo allí, dice en el versículo 12, Job en la segunda mitad de su vida lo bendijo Dios mucho más que al principio. O sea que si Job había sido bendecido, lo que venía era mucho mayor. Y si nosotros habíamos sido bendecidos antes en el ministerio, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras finanzas, lo que viene multiplicado, viene mucho mayor después de que nosotros vencemos la dificultad, vencemos la prueba, vencemos lo que estamos viviendo. Las cosas serán mucho mayores para la gloria de Dios. Dice allí, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Esta palabra es para alguien a través de Facebook y a través de la plataforma. Prepárate porque viene el tiempo de la abundancia. Prepárate porque viene el tiempo de la restitución. Prepárate porque viene el tiempo de la doble porción. De lo que el enemigo te robó, el Señor te lo va a devolver. El Señor te lo va a devolver multiplicado. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el 2014 nosotros vivimos una situación muy difícil. Y más o menos en el 2017, en un tiempo de oración, el Señor, a través de una canción que habla, se llama Háblame. En esa canción, el Señor me hablaba y me decía, mira, te voy a devolver y te voy a devolver multiplicado. Y entonces estaba escuchando un mensaje y el pastor que estaba diciendo el mensaje dijo, lo que te robaron no lo tomes y no le llores más al diablo que te lo devuelva. Más bien dile al Señor, Señor, eso es una semilla que se lanzó en el mundo espiritual, y toda semilla que se lanza en el mundo espiritual, en el reino de Dios, dará fruto abundante, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Pero recuerda que toda semilla tiene que tener un tiempo vegetativo, un tiempo de desarrollo para después dar su fruto, y cuando empieza a reventar el fruto no va a haber nada que lo detenga. Yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús sobre todo aquel que la cree. Levanta sus manos, escribe y también declaras, yo recibo esta palabra. El tiempo de la abundancia, viene el tiempo de la abundancia, viví un momento de necesidad, ese era mi antes, pero ahora en mi después, es decir, mi ahora, en mi presente, viene el tiempo de la abundancia. Puede que no lo estés recibiendo ahora, pero créelo, porque Dios lo ha prometido en su palabra y Dios lo hará en ti y para ti. Yo lo creo y lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos sobre tu vida Isaías capítulo 40 versículo 29 y 31. Dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te multiplica las fuerzas, Dios te multiplica la fe, Dios te multiplica allí la porción de su espíritu, Dios te multiplica la revelación de la palabra, Dios te multiplica allí el sentir que tú tienes de buscar de Dios. Dios multiplica en ti el anhelo de Él, Dios multiplica en ti el deseo de adorarle, Dios multiplica en tu vida el deseo de servirle, Dios multiplica en tu vida ese deseo de cada día agradarle a Él. Él es fuerza al cansado y da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Y eso lo recibe cada hermano que nos está escuchando en esta noche. También dice Joel capítulo 2 versículo 25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, por los años que ha comido el pulgón, por los años que ha comido el saltón y por los años que ha comido la oruga. Mi ejército que envié con vosotros traerá esta victoria y esta bendición.
Ahora mira que habla 4 etapas de situaciones en una persona, en un hogar, en una familia, en un territorio. Ahora del saltón, habla, en esta versión dice así, dice la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Son 4 niveles y 4 y es fundamental que tú entiendas que puede que estés viviendo una de las etapas donde el saltón, la oruga, el revoltón o la langosta esté obrando en ti, pero me llama la atención, aquí dice mi gran ejército que envié contra vosotros. La pregunta es, ¿será que Dios nos envía maldiciones? ¿Será que Dios nos envía escasez? ¿Será que Dios nos envía necesidad? Porque cuando habla de un gran ejército que envíe contra nosotros, quiero que entiendas que Dios gobierna los cielos y la tierra, el universo, todo lo que existe lo gobierna Dios. El mismo diablo se tiene que someter a Dios. Y quiero que entiendas esto, porque cuando alguien falla, cuando alguien comete pecado o cuando alguien tiende a ser procesado por Dios, el Señor tiene que utilizar elementos para procesar a las personas. Y ese gran ejército del que habla la Escritura puede ser una situación. Ese gran ejército puede ser una enfermedad. Ese gran ejército puede ser un problema en tu hogar, en tu casa. Y esa enfermedad nosotros le decimos diablo mentiroso, le reprendemos. Y el enemigo es el que empieza a atacarnos, porque se acerca delante de Dios y dice, pero has visto a fulanito de tal, has visto al hermanito fulanito de tal, él te adora y te bendice, el diezmo y ofrenda porque está bien, pero ahora que déjame tocarle sus finanzas a ver si sigue siendo fiel contigo. Quiero que entiendas esto. Entonces Dios le dice, ok, lo vas a hacer, y el enemigo se tiene que someter. No es por lo que el enemigo le haya dicho, sino es por la orden de Dios, porque necesitamos ser procesados, necesitamos ser movidos, necesitamos ser fortalecidos y necesitamos ser, llevados en el carácter, a un nuevo carácter, a un nuevo diseño para poder llegar a la salvación. En pocas palabras, para que muchos hoy puedan ver la salvación, tuvieron que haber llegado y haber entrado en el proceso. Saltón, oruga, revoltón y la langosta, haber entrado en este tiempo de pandemia, haber entrado en ese tiempo de necesidad. Hay mucha gente hoy que uno los ve realmente buscando de Dios con temor y temblor como nunca antes, porque entraron en el mayor proceso de su vida que quizá creyeron que nunca lo iban a vivir. Yo nunca me imaginé haber vivido esto o estar en esta situación, pero ahora que la estamos viviendo, lo único que nos queda es adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque es allí donde nosotros demostramos en quién confiamos y también podemos marcar el rumbo de nuestra historia, quiénes éramos antes de y quiénes somos después de. Amén. Y esta es la parte final y para mí la más importante. Oramos para que el Señor bendiga nuestras generaciones. En Job capítulo 42, versículo 14 al 17, dice la palabra: llamó a su primera hija Emima, a la segunda Cesia, a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no había mujeres bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Podrían ser muy bellas, pero con ese nombre, ¿quién se fija en ellas? Gloria a Jesús. Bien, el Señor nos dará la bendición y lo que todos como padres anhelamos, porque realmente todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para bendición de nuestros hijos. Desde que tuvimos nuestros hijos, y para aquellos que no son padres, pues en este caso pensarán cuando adelante tengan sus hijos y sabrán de este sentimiento. Lo que más anhelamos es nosotros poder heredar a nuestros hijos, no solamente la parte económica, ¿verdad? Porque la parte económica se consigue y ellos tendrán la capacidad de conseguirla, pero lo que más deseamos en heredar en nuestros hijos es esa comunión con Dios, es ese amor por el Señor, es esa reverencia, es que ellos estén preparados para afrontar la vida, es que ellos sean bendecidos y tengan la bendición del Todopoderoso. Dice la palabra que Job consiguió heredar a sus hijos. Nosotros vamos a orar para que realmente tengamos la capacidad de heredarle a nuestros hijos en muchas áreas, que ellos alcancen lo que nosotros nunca alcanzamos o que no hemos podido alcanzar, que nosotros seamos la plataforma para que ellos lleguen mucho más allá de lo que nosotros hemos anhelado y hemos deseado. Un cuarto, vamos a orar para que el Señor nos conceda oportunidad de vivir, de pasar este tiempo de dificultad
y de cumplir con el propósito. Dice en el versículo 16 y 17, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Qué palabra tan hermosa. Ahora yo quiero hacer una pregunta, es ¿qué tipo de herencia le vas a dejar a tus hijos? Eso es fundamental, ¿qué herencia le vas a dejar? Porque no solamente la herencia material, sino la herencia espiritual. Yo he venido diciéndolos a nuestro liderazgo que muy pronto vamos a iniciar un seminario sobre rompimiento de iniquidades, porque creo que cuando terminemos y se levante esta cuarentena, tendremos que ser libres en todas las áreas, 100% libres, completamente libres de la mano de Dios, para poderles entregar herencia a nuestros hijos, herencia a nuestras generaciones, una buena herencia. Así que es necesario que tú entiendas qué herencia le vas a dejar a tus hijos. No hablo de lo material, estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué herencia espiritual le vas a dejar a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos? Pero sobre todo entiende que cuando dejas una buena herencia, entonces aquí la última parte decía larga vida o una vida larga y plena. Entonces tener la certeza y la tranquilidad de que mientras hayas transferido una buena herencia espiritual sobre los tuyos, tú vas a tener la satisfacción de que hiciste lo correcto. Te vas a sentar quizá en un sillón a ver a tus hijos, a ver a tus nietos y a ver a tus bisnietos y saber que lo que hiciste satisfizo tus necesidades espirituales, lograste alcanzar las metas que Dios estableció para ti y que quizás lo lograste superar diciendo: Señor, hice lo correcto y hoy tengo una vida plena, tranquila en ti. Bien, mis amados, esos 4 puntos son lo que vendrán después de esta temporada. Hubo un antes, ¿verdad? Pero ahora habrá un después para nosotros, un después para nosotros como iglesia, un después para tu familia, un después en tu vida espiritual, ministerial, en todo lo que te has propuesto hay un después, y este después hemos querido aperturarlo con estos 4 puntos. 1, que Dios es quien te alienta para ir hacia adelante y para avanzar. 2, que el Señor es quien te va a restaurar, quien te va a multiplicar. Todo lo que ha sido robado y tu bendición anterior no se va a comparar con lo que vendrá para tu vida, para tu casa, para tu familia, con lo que vendrá para nosotros. Nosotros lo podemos creer, lo podemos visualizar. 3, que nuestras generaciones serán grandemente bendecidas por el Señor y que tendremos larga vida cumpliendo un propósito extraordinario y maravilloso en el Señor. Así que vamos a orar por ello. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a tener el tiempo allí de la música, administración, para poder orar y pedirle al Señor por estos 3 propósitos del después, de lo que será para nosotros, de lo que será para tu vida, de lo que será para tu casa, de lo que será para la iglesia de Cristo en este después que vendrá. Lo declaramos y oramos al Señor que así será. Ahora quiero que tú que estás ahí en la plataforma, tú que estás ahí en el Facebook Live, si puedes escribir tu petición de oración, escríbela, escribe tu petición de oración. Queremos orar por ti, queremos orar por tus peticiones, queremos pedirle al Señor que bendiga tu vida. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Amén. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has traído al corazón, Señor, porque muchos necesitaban de esa palabra, Señor, para fortalecer, para alentar, amado Dios. Y queremos que sea tu Espíritu Santo el que traiga la convicción al corazón, que no hay que temer, que no hay que tener en desaliento, que todo lo que vivimos, que todo lo que pasamos en nuestra vida revela nuestro carácter en Cristo, revela nuestro carácter como hijos de Dios. Eres una mujer guerrera, eres un hombre valiente, eres un hombre que es autoridad sobre la casa, eres un hombre que Dios bendice, que levanta, que el Señor le da la gracia, que el Señor le da el poder de ser bendecido. Lo que has vivido hasta el día de hoy, la dificultad, el problema, no te destruye, no te mata, sino que te forma, te fortalece y edifica, y el Señor revela lo que realmente Él ha hecho en tu vida y quién eres tú. Eres un hijo
Hijo de Dios, escogido, llamado para un propósito maravilloso y celestial, y nada podrá detener ese propósito. Así que hoy el Espíritu de Dios ministra en tu corazón aliento nuevo. Se va la decepción, se va la amargura de tu corazón, se va la frustración, se va el temor y la ansiedad, para que puedas tener y esperar en Dios un después de gloria, un después de bendición, un después que empieza a partir de ahora, un después que empiezas a vivir a partir de este momento, que oras, que clamas al Señor tu Dios. Viene un después para ti, mujer de Dios, que eres esforzada, ayuda idónea, que te sometes allí a tu autoridad, que eres ayuda idónea para Él. Mujeres de Dios que Dios nos forma para edificar un hogar, para edificar unos hijos, para edificar una familia. Oh Señor, tú levantas en nosotros un después a partir de ahora, porque somos entendidos, porque somos sabios, porque recibimos la palabra, porque la palabra de Dios hoy nos orienta a tomar decisiones, a creer, a abrir y levantar nuestra mirada y creer en el poderoso Dios de Israel, que nos lleva hacia adelante en victoria. Cualquier dificultad que hoy vivimos, Señor, tú nos ayudas a afrontarla y a tener victoria. Cualquiera que sea tu dificultad, la dificultad que hoy estás viviendo, seas joven o joven, quizás tus problemas no son tan grandes, pero para tu vida son de una magnitud. Hoy dile al Señor que te ayude, que puedas vencer, que puedas ir adelante. Oh, allí tú que me escuchas, cualquiera que me escuche, y hoy en el nombre del Señor pueda recibir un aliento de Dios, un aliento que se siente desde tu interior, un aliento que se extiende en tu espíritu para traer una confirmación. Dios trae la confirmación. Necesitamos la palabra, Dios te ha traído la palabra. Necesitabas el aliento, Dios sopla sobre ti en este momento el aliento. Sopla aliento de vida allí sobre cada uno. Sopla aliento de libertad, sopla aliento de gozo, sopla aliento de esperanza, de fe, sopla aliento divino sobre cada uno de nosotros. Magnífico Dios, para que podamos permanecer, para no debilitarnos, para no caer en el pecado, para no caer en la maldad, para no desagradarte a ti, sino que cada día, Señor, nuestro aliento sea por agradarte, por obedecerte, por servirte, por amarte, por rendir nuestro corazón a ti. Yo te doy gracias, amado Salvador, porque tú traes aliento nuevo y restaura lo que se nos robó, Señor. Restaura todo lo que nos robaron, nos ha devuelto en el nombre del Señor. Todo lo que nos robaron, todo lo que la oruga, el saltón robó, comió, nos ha devuelto. Todo lo que nos ha sido robado, nos ha devuelto, Señor. Restaura, multiplica, Padre, si nos has dado bendiciones antes y las bendiciones ahora, a partir de ahora, el después, sean mucho mayores, sean multiplicadas para la alabanza de tu nombre, serán multiplicadas para mis hermanos, para que puedan, Señor, tener la provisión de sus hijos, para que puedan tener la provisión de su casa. Las bendiciones recibidas antes serán, Señor, pocas comparadas a las que vendrán para la gloria de tu nombre, para bendecir la obra, para bendecir al que necesita, para bendecir a la familia, para tener, Señor, oportunidad de invertir, de trabajar, de hacer, Padre celestial. Oramos y así sea, que tú le ayudes a ser fiel y puedas desatar esas bendiciones multiplicadas. Nuestras generaciones son benditas en ti, Señor. Tenemos herencia espiritual, somos testimonio para ellos, para que ellos te busquen, para que ellos te sirvan. Son profetas de Dios, son siervos del Señor. Nuestras generaciones te servirán, tu palabra dice, y aquellos que te buscan, que te obedecen, Señor, la bendición será hasta 1000 generaciones. Reclamamos esa palabra, hasta 1000 generaciones de aquellos que te aman, de aquellos que te honran, de aquellos que te adoran, te alaban. Hasta 1000 generaciones son bendecidas para la gloria de tu nombre, Señor. Así lo declaramos, oramos, creemos, lo recibimos y te honramos y te alabamos por ello. Extraordinario Salvador. Y oramos, Señor, porque después de esto, Señor, tú guardas nuestras vidas y cumples tu palabra, largura de días, largura de años, viviendo una vida plena en el nombre del Señor, viviendo una vida plena en Dios, una vida que agrada al Señor, una vida que honra al Creador. Así lo creemos y te damos gracias, Señor,